En este caso, a nosotros nos está dando este ejemplo y nos está diciendo que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un lado que mide 90. Siempre les van a indicar, va a ser este tipo de dibujito. Si tiene este cuadradito, mucho mejor. ¿Qué significa? Que este ángulo mide 90. A veces en los libros no aparece, pero se ve a simple vista de que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que saber que este ángulo se llama en este caso A, B y C, se basa esa marquita que significa ángulo. Entonces, la suma de esos tres ángulos, A más B más C, es igual a 180. Siempre la suma de ángulos interiores de un triángulo es de 180. ¿Qué me está diciendo en este caso? Que A vale 90. Entonces, en el lugar de A, voy a reemplazar y voy a colocar el 90. ¿Sí? En el lugar de la A, voy a reemplazar y voy a colocar 90. ¿Qué signo sigue? Sigue es el signo más. Entonces coloco más. Me fijo B. B no tiene signo, no tiene valor. Entonces lo sigo dejando así. B ni idea, o pueden colocar una X. Cualquiera de las dos formas. Y C, en este caso me está diciendo que vale 30. Todo esto es igual a 180. Ahí está. Bueno, ¿qué me queda? Una ecuación. Entonces, los que tienen conocimiento de ecuación, esto les va a resultar muy fácil. Como yo no sé cuánto vale B, B lo voy a seguir dejando acá como dato. Voy a colocar 180 y en una ecuación todo lo que está sumando pasa restando, todo lo que está restando pasa sumando. En este caso, el 30, como está sumando, lo pasamos restando. Y nos fijamos que el 90 también está sumando, pero no por ese más, sino por el signo que tiene acá adelante. Como no tiene nada, hay un más imaginario. Entonces, como está ese más, lo que está sumando lo vamos a pasar restando. Entonces colocamos el 90 acá. Y ahora vamos a ver cuánto nos vale B. B es la resta de todo esto. A 180 le quito 90, me da 90. Y 90 menos 30 es 60 grados. Y aclaramos que son grados porque no son centímetros ni nada, sino que son grados. Entonces, de esta manera yo ya puedo comprobar que B, puedo calcular que B vale 60. ¿Cómo comprobamos? Hacemos una suma de estos tres. Es decir, una vez que terminamos, para ver si el ejercicio lo hicimos correctamente, sumamos 60 y 30 es 90. Y 90 más 90 es 180. O sea que este caso está bien. Tenemos varios casos, ¿sí? Vamos a ver otro caso. Tenemos este caso en donde tenemos el ángulo A, B y C y me está diciendo que A es igual a B. Esto que no quedó muy claro acá. Es un igual, A es igual a B y que C vale 30. Entonces nosotros decimos que la suma de los tres vale 180. Eso lo tenemos claro. Pero sabiendo que A y B son iguales, lo que podemos decir que dos ángulos son iguales. Entonces ese valor lo podemos llamar X, porque nosotros estamos sabiendo que A vale igual que C, o sea que estos dos son iguales, y que este vale 30. Entonces, una manera que podemos hacer es decir que A, como es igual a B, podemos decir que hay dos X que son iguales. Entonces tenemos, voy a hacer un cachito más, ahí porque si no se pierde. Decimos que 2X más los 30 es igual a 180. ¿Por qué estoy poniendo esos 2X? Repito, porque me está diciendo que dos ángulos son iguales, es decir, que hay dos que van a medir lo mismo. Como es una ecuación, este 130 que está, este 30, perdón, que está sumando, lo pasamos restando. 2X, ahí está. Recuerden de suscribirse, ¿sí? De marcar la campanita, así les va apareciendo todas, les va avisando cada vez que subo un video. Acá hacemos la cuenta. A 180 le resto 30 y me queda 150. Esto son 2X
Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Que siempre entre el 2 y la x, siempre que diga 2x, 3x, esto lo he enseñado cuando expliqué ecuaciones, ¿no? Esto que está acá significa que está multiplicando, y lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo. No recuerdo si hice videos de ecuaciones, sí, de casos de donde de ecuaciones. Si no, será otro próximo video. Bueno, como estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y la mitad de 150 es 75. ¿Y qué es lo que está aclarando acá? Me está diciendo que A, vamos a colocar acá los datos, vale 75. Siempre sean muy claros, ¿sí? Porque los profesores no son adivinos, tienen que ser súper prolijos en matemática también. Aparte se aseguran bien la nota. Ahí tenemos, A vale 75, B vale 75 y C vale 30. ¿Cómo verificamos esto si está bien? Sumamos estos dos, me da 150, 60, 70, 180. Entonces, este caso también está perfecto. Vamos a ver un tercer caso. En este caso es un ángulo obtusángulo. ¿Por qué es obtusángulo? Porque uno de sus ángulos vale más de 180. Entonces tenemos que A más B más C es igual a 180. ¿Cuánto vale A? 130. ¿Cuánto vale B? A, tenemos B, parece que no lo teníamos. B vale 25. Ahora vamos a ver la suma de los ángulos exteriores, ¿sí? Aguarden, pero tenemos que ver el otro caso. Y C no lo sabemos. Todo esto es igual a 180. Ahí está. Grados, grados, grados. Bueno, 180, como ya vienen sabiendo, lo que está sumando lo pasamos restando. Lo que está sumando lo pasamos restando. Bueno, acá tenemos el ángulo de C es igual 180 menos 130 es 50 y 50 menos 25 es 25. Entonces, de esta manera ya también sabemos cuánto vale el ángulo C. Bueno, vamos a hacer un alto acá porque ya sabemos los ángulos interiores, ¿sí? Recuerden que una vez que finalizan, coloquen que el ángulo C es igual a 25, que el ángulo A vale 130 y que el ángulo B vale 25 y sumen estos tres para verificar. El próximo video que voy a hacer, el próximo video tutorial, vamos a trabajar con suma de ángulos interiores y exteriores, pero cuando todo es incógnita, ¿sí? Cuando acá tenemos X no tenemos valor. Y otro video que vamos a hacer es con grados, minutos y segundos. Este es como el comienzo de la suma de los ángulos interiores. Vamos a ver el caso en el que nosotros tenemos que calcular ángulos exteriores. Entonces nosotros tenemos un triángulo. Acá tenemos un triángulo, pero en ese triángulo se extiende un poquito más para acá. Este también se extiende un poquito más para acá. Ya lo habrán visto seguramente estos casos. Y me está diciendo que este ángulo vale 120 grados. Que este ángulo vale 130. Y que tengo que averiguar este. Y este lo llama alfa. Ya empezamos con las letras griegas. Este se llama beta. Este se llama gamma. Entonces, ¿cómo es el tema de la suma de ángulos exteriores? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que alfa más beta más gamma, esto puede seguir siendo con A más B más C, ¿sí? Más gamma es igual a 360. Que yo haya puesto alfa, beta, gamma es porque le puse otro nombre a los ángulos,
pero puede ser tranquilamente A, B y C, y los anteriores pueden ser alfa, beta y gamma. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que alfa no tengo la menor idea de cuánto vale, o sea que alfa lo vamos a dejar así. Me está diciendo que beta vale 120 grados y me está diciendo que gamma vale 130. Después vamos a ver un caso en donde se mezclan los dos, tanto ángulos interiores con exteriores. Primero vamos a ver los exteriores. La particularidad es que todo esto a mí me da 360, un giro, vamos a acercar acá, y el procedimiento sigue siendo el mismo que el anterior. 360, en vez de restar 180 se resta 360. Le quitamos 130 y ahora le vamos a restar los 120. ¿Cuánto vale esto? Alfa vale 130, me quedan 230, 230 menos 120, 110. 110, 230, 330, estoy haciendo una cuenta, estoy haciendo mal, no importa, lo verifico rápido. Calculadora, tenemos 360 menos 130 menos 120, 110. Sume mal entonces. Bueno, ya acá tenemos mi ángulo exterior, o sea que en este caso alfa está valiendo 110 grados. Si sumo los 3, me tiene que dar 360. Vamos a ver un caso en el que se mezclan tanto ángulos interiores como ángulos exteriores. Este es más lindo, hay que entenderlo de base. Mi recomendación es primero ver estos casos, que son los primeros, y después de pasar con grados y minutos y segundos, porque acá lo que estamos haciendo en realidad estamos viendo un poco de teoría, ¿sí? Bueno, después acá me está diciendo, por ejemplo, que este ángulo vale 120, ¿sí? Me está diciendo que este ángulo vale 50 y quiere que averigüemos este ángulo, beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle valor, vamos a colocarle nombres. Alfa, este es beta, este es gamma, ¿sí? ¿Y qué quiere que calculemos? Quiere que calculemos tanto beta, ¿sí? Tanto beta como pi. Vamos a ponerle a este también pi. Entonces, ¿qué es lo que a veces principalmente está pidiendo uno solo? Vamos a suponer que nos pide beta, pero para poder calcular beta tenemos que tener en cuenta esto que tenemos acá. Yo en uno de mis videos, que ahora se los voy a colocar acá arriba, expliqué suplemento y complemento. Para ver estos casos y los que vienen, yo les recomiendo que aprendan lo que es suplemento y complemento. Igual les voy a hacer algo breve acá. Y lo que sería suma de ángulos y resta de ángulos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Vamos a cambiar un color, vamos a poner esto. Ustedes tienen que saber que en esto es un ángulo que vale 120, este es un ángulo que yo no tengo la menor idea, pero si yo sumo los dos, vamos a sumar este ángulo con este, a mí me da un ángulo de 180, que sería un ángulo suplementario. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la suma de estos dos da 180. Ya sabiendo esa teoría, ya sabiendo que la suma de estos dos vale 180, yo ya puedo sacar tranquilamente el valor de pi. Entonces, repito, la suma de estos dos me da 180. Yo ya al saber que este vale 120, yo ya puedo calcular pi. Entonces, ¿qué decimos? Primer caso, alfa más pi es igual a 180. La pregunta es, Sonia, ¿tengo que hacer este paso? Y sí, este paso lo tienen que hacer, porque ustedes tienen que demostrar todo. Bueno, yo ya sé que alfa vale 120, pi ni idea, y todo esto es igual a 180. Ahora, este 180 lo vamos a dejar de este lado, y esto que está sumando lo pasamos restando. El procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, ya acá estamos sabiendo que pi
vale 60. Ya sabiendo eso, yo ya puedo colocar el valor, vamos a poner acá un 60, y si me enfoco particularmente acá en este triángulo, sin ver esto, sin verlo, me enfoco acá, yo sé que, perdón, ahí, yo sé que mi triángulo, en este caso, es de, la suma es de 180. Yo estoy teniendo que uno vale 50, que uno vale 30 y que esta ni idea. Entonces vamos ahora a la siguiente parte. Esto se divide como en dos partes. Ya tenemos la primera parte que me sirvió para calcular este ángulo. Para calcular beta necesito hacer lo siguiente. Decimos que alfa más beta más pi es igual a 180, porque estamos calculando suma de ángulos interiores, en la cual estamos mezclando exteriores. Bueno, pi yo ya sé que vale 60, lo acabamos de calcular. Beta no tengo la menor idea, es el dato que voy a sacar ahora. Y alfa vale 50. El procedimiento va a ser el mismo. Otra cosa que pueden hacer es sumar estos dos y pasar directamente restando. Fíjense, ¿cuánto da 50 más 60? 110, lo pasamos restando a 110. Beta, ¿cuánto vale? A 180 le saco 110, beta vale 70. ¿De dónde yo saqué los 50, los 110? Sumé estos dos, 50 y 60. Como estos dos me va a dar algo positivo, lo pasa restando. Lo que está sumando, pasa restando. Entonces, de esta manera, yo estoy sabiendo de que mi ángulo beta vale 70 grados. Así que, bueno, gente, hay más para saber de esto, hay muchísimo más, pero el video se va a hacer muy extenso, lo vamos a ver en otros videos, vamos a ir cortándolo en varias partes, ¿sí? Vamos a ir viendo por grado de dificultad. Espero que les sea muy útil, que les sirva para poder aprobar sus evaluaciones o sus trabajos prácticos. Nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso grande. Éxitos. Chao.